Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, hermano, muy bien. Ok. Pues buenas noches, hermanos. Qué bueno que estamos hoy reuniéndonos por seguir adelante con nuestra clase de libros históricos en Segunda de Samuel. Y vamos a continuar con el relato de Absalón, hermanos, iniciando desde el capítulo 15. Esta sección está basada desde el capítulo 14 hasta el 18. Y vamos a seguir, hermanos, con nuestra clase del día de hoy, solamente recordando, hermanos, cómo Absalón, después de haber sido, después de haber huido, ¿cómo se llama?, con su abuelo a Jesús, hermanos, tal con Talmai, regresa otra vez a Jerusalén, ¿verdad? En un principio regresa de una manera condicionada, ¿verdad? De no ver al rey de una manera inmediata, pasan 2 años, y después, utilizando a Joab, el general del ejército de David, pues presionándolo un poco, logra que David lo vea y luego, lógicamente, David se alegra, lo abraza, lo besa y vuelve a restablecerse esa comunión padre-hijos, pero sabemos que Absalón tenía intenciones muy perversas y muy malas, ¿verdad? Porque su intención era apoderarse del reino y matar a David también. En el capítulo 15 seguiremos viendo nosotros las consecuencias espirituales que David tuvo por causa de su pecado con Betsabé. También vamos a ver un poco del movimiento político del reino por parte de Absalón para poder lograr desacreditar y sacar a David de Jerusalén. Y también veremos o entenderemos, ¿verdad?, que todas estas consecuencias vinieron por la desafortunado error que David cometió, y no solamente, hermanos, el de Betsabé, sino era un conjunto ya de errores que venía arrastrando David o cometiendo, ¿verdad? Porque había violado la ley de Dios, hermanos, se había entregado a una de sus pasiones por las mujeres, casándose con algunas que no debería de casarse, como la propia madre de Absalón, Maaca, y también pues el descuido total no parte de la ley de Dios, sino también de sus hijos, ¿verdad? Que yo creo por ocuparse de las cosas del reino nunca se ocupó por la educación de ellos. Desde luego, Absalón se aprovecha del amor de su padre, ¿verdad? Esa debilidad, él entendió perfectamente bien que David tenía esa debilidad y la usó de una manera mala para promover sus planes, desde luego, ayudado, como lo vamos a ver también más adelante, por uno de los consejeros o hombres más cercanos a David, que era Aitofel. Lo que, como yo lo recalqué un poco la clase pasada, hermanos, recordemos que Absalón nunca pensó, ¿verdad?, quién había puesto a David en el trono. Sin entenderlo él, ¿verdad? Porque ahorita vamos a ver también su hipocresía religiosa. Sin pensarlo él, simplemente se va en contra de David cuando, hermanos, el que había puesto a David en el trono era Dios. El único que lo podía quitar también era, ¿quién? Dios, porque recordemos que todo estaba en control en las manos de Dios, que aunque pasen todas estas cosas, Dios sigue adelante con sus planes, con sus proyectos y propósitos, y nadie se va a interponer en uno de ellos, hermanos. Muy bien, vamos entonces a ponernos o a ubicarnos en la Biblia, en el capítulo 15. De ahí vamos a partir el día de hoy, ¿verdad? Y vamos a ir comentando. Desde luego les recuerdo que cualquiera de ustedes que tenga un comentario al respecto, hermanos, puede comentarlo, porque recuerden que los comentarios o los puntos de vista enriquecen también la clase que estamos compartiendo, que estamos llevando, ¿verdad? Y desde luego nos ayuda a tener mucha información al respecto. Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora o entrar al capítulo 15, donde Absalón se revela en contra de David, y voy a leer del versículo 1 hasta el versículo 12
para empezar, hermanos, ahí empezar la narrativa del texto y ir viendo algunas cosas también. Dice así: aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía al lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tus siervos de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio que tienen negocio, que yo les haría justicia? Perdón, que yo les haría justicia. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él extendía la mano y le tomaba y lo besaba. En fin, la estrategia. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así rodeaba a Absalón, y así robaba Absalón el corazón de todo o de los de Israel. Al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Probablemente engañando lo que él le había dicho o prometido a Jehová, que si lo regresaba, ¿cómo se llama? Le prometía un voto o se entregaría a él. Sigo. Porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús, en Siria, diciendo: si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Él sabía también que esta era una debilidad de su padre David. Y el rey le dijo: ven paz, y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigas el sonido de la trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén enviados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Absalón, después de esos años que estuvo ahí o el tiempo que estuvo con David, él consideró que era tiempo de echar a andar su plan perverso. Debemos entender que aunque la Biblia dice que estuvo 2 años ahí, él nunca descansó. Él siempre tuvo en su corazón el deseo malo y perverso de dar ese golpe de estado, si me permiten llamarlo de esa manera, y derrocar a David, pero no solamente esto, con mucha paciencia, como un zorro caza su presa, él esperó con mucha tranquilidad para poder echar a andar su plan, y él empezó a trabajar desde luego en todo el entorno alrededor de David y en el círculo íntimo de él para tratar de lograr sus propósitos malvados. Desde luego, si algo debemos de reconocer de Absalón, que era un político muy bueno, ¿verdad? El versículo 1 nos dice que después de esto dice que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Ese es el resultado primario del primer paso de su plan, donde él ya había prácticamente reclutado a algunas personas, y desde luego la estrategia política que él utilizaría pues sería la de la promesa, ¿verdad? Porque dice el versículo 4: y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra? Fíjense bien cómo el mismo texto nos dice cómo era la manera que él trabajaba políticamente para tratar de robar, como dice el corazón del pueblo. Dice: ¿quién viniera a mí todo que tuviera pleito negocio, que yo le haría justicia? Lógicamente que él estaba con estas palabras muy simples y muy sin chiste y sin nada, parece que no tenían nada, pero él estaba prácticamente diciéndoles que su padre era un injusto, ¿verdad? De una manera muy sutil, ¿verdad? Estaba implantando en la mente de las personas y del pueblo que el rey en verdad era un hombre injusto. Y dice el 5 que acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, fíjense bien lo que él hacía, lo que David tal vez no hizo o nunca se le vio. Dice que él extendía la mano, lo tomaba y lo besaba. Esto era algo muy impropio de parte del séquito real,
y sobre todo de los hijos del rey, ¿verdad? Porque no podían ellos primero ni mezclarse con la gente del reino. Sin embargo, esta era una estrategia política que él estaba utilizando para tratar o mandarle un mensaje a la gente que él era mucho más humilde que su papá era un hombre engreído, que era un rey, ¿cómo se llama? Eh, pues malo y perverso, y que no tenía un mal corazón, y sin embargo él con acciones demostraba que todo eso, que todo eso que él hacía era lo que lo diferenciaba de su padre. Desde luego el pueblo nunca conoció el corazón de este hombre perverso, y así se los fue ganando. Él tal vez se victimizó, ¿verdad? Usando la acción desde David con Absalón y perdón, con Amnón y de Tamar, ¿verdad? Y él se victimizó, y tal vez todas estas cosas que habían sucedido fueron las que utilizó para influenciar y someter o implantar en el corazón del pueblo una ideología, ¿verdad? Para derrocar al rey David y hacerlo como un hombre incapaz, ¿verdad? Que debería de ser derrocado, hermanos. Desde luego, todo ese trabajo era para socavar su autoridad moral y sobre todo, hermanos, poner en duda la imparcialidad y la justicia del rey David. Sin duda, esto que vemos en la política de hoy en día no están exentos los políticos de ellos, usan exactamente lo mismo que Absalón, ¿verdad que sí? La mentira, hermanos, la estrategia de, ¿cómo se llama? De desacreditar al opositor, ponerlo como un enemigo, ¿verdad? Inclusive, él es el enemigo, él es el malo, yo soy el bueno, nosotros somos los buenos, y esto pues vemos que siempre ha dado funcionamiento, porque tristemente dentro de los pueblos hay diferentes niveles de idiosincrasia, hermanos, y ellos se aprovechan de ese tipo de mentes. No sé ni cómo llamarlas, ¿verdad? Porque me da miedo que tal vez diga algo que ofenda a una parte de las personas, ¿no? Pero tristemente son las personas con menos preparación, con menos ambiciones, o con pocos deseos, o gente que se ve con pocas probabilidades de progreso, y simplemente ven en la persona que les promete todo esto, amados hermanos, ven la solución a todos sus problemas. Y él por ese lado fue influenciándoles para tratarse de ganar el corazón del pueblo de Israel. Él se presentó siempre como una persona humilde que se acercaba al pueblo, como dice el versículo número 5. Dice, ¿verdad? Que y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía su mano y lo tomaba, dice, y lo besaba. ¿Verdad? Desde luego nosotros sabemos por la escritura que era pura hipocresía, y que solo él quería lograr con estas actitudes sus logros o sus fines, ¿cómo se llama? Egoístas. Y porque tristemente muchos del pueblo nunca se conjeturaron si lo que él estaba haciendo era lo correcto. Tristemente, David había perdido mucha credibilidad por todos los errores que había cometido. Entonces, todo esto ayudó a Absalón, ¿verdad?, para implementar su plan y fortalecerse políticamente como un sucesor o alguien que debería de ocupar el lugar del rey David. Pero el versículo 6 revela cuál era su verdadero propósito para lograr derrocar al rey. Dice el versículo 6 que de esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio buscando alguna solución. Y así dice, fíjense bien lo que dice, así robaba Absalón el corazón de los de Israel, que era su mayor intención, robarse el corazón y socavar la integridad del rey y su capacidad para ejercer su justicia. Sin duda era un hombre políticamente bien adiestrado, ¿verdad? No sé si esto era una cuestión natural o prácticamente la había tomado de su abuelo, o lo habían instruido en política, y él venía prácticamente con una estrategia para lograr sus propósitos. Y es ahí que él tiene muchísima paciencia. Pues no solamente duró 2 años con este movimiento, sino que después agregan 4 años más. Fue el trabajo político de su vida. Bueno, ya había una parte, vamos a leer del versículo 7, hermanos, lo que dice.
De esta manera hacía todos los días, dice, y al cabo de 4 años, aconteció que Absalón dijo al rey, yo te ruego que me permitas para que vaya yo a Hebrón a pagar mis votos que yo he prometido a Dios. Sabemos que esto era una vil mentira. Era una estrategia también a sabiendas que David era un hombre, voy a usar la palabra religioso para entender que era un hombre que se inclinaba por las cosas de Dios y él sabía que esta era una debilidad de David y usa esto, ¿verdad? Para tratar de irse, hermanos, a Hebrón, donde él empezaría a culminar su plan perverso y malo. Pero voy a seguir leyendo. Y el rey le dijo, claro que se lo creyó, ¿verdad? Le dijo, ves en paz. Y entonces se fue a Hebrón. Entonces envió a Absalón, fíjense bien, hermanos, aquí ya está preparando el golpe. Y dice que él cuando se fue, dice que se fue a Absalón, pero dice que con él se fueron, hermanos, ¿cuántas personas? 200 personas, convidados por él, los cuales dice que iban en sencillez sin saber absolutamente nada. 4 años de labor política, voy a preguntar algunas cosas. Yo puse aquí, a lo mejor no es la expresión correcta, pero es ¿cómo se llama? Una manera de decirlo coloquialmente. 4 años de labor política bajo las narices del rey. ¿Verdad que sí? La pregunta es, ¿no se daría cuenta David de estos movimientos que Absalón estaba haciendo? Piensen en el amor que David tenía. ¿No se daría cuenta o fue muy hábil Absalón al hacer todos estos movimientos que el rey no se dio cuenta? Ahora, si el rey no se dio cuenta, él tenía un grupo de personas que formaban su séquito gubernamental, ¿verdad? Y inclusive su guardia privada y sus consejeros. Pregunto, ¿no fue advertido o ninguno de sus consejeros se dio cuenta de lo que estaba pasando o no se dio nada de cuenta al respecto? Hermanos, ¿qué piensan ustedes? Es, si David no se dio cuenta o si se dio cuenta y le advirtieron, aquí está uno de los graves errores de David, ¿verdad? De no tomar cartas en el asunto y dejar de una manera muy eh, desatendida, ¿verdad? Pasar por alto, o el amor que le tenía pensó que Absalón no era capaz de derrocarlo. Pero el asunto es que Absalón, ¿verdad? O a David no pensaba que él fuera capaz de, ¿cómo se llama?, de sublevarse. Pero sabemos perfectamente que el astuto enfoque de Absalón era simplemente dividir al pueblo y quedarse con el reino. Tal vez él manejó también esta situación, que si David lo hubiera llamado delante, o lo hubiera llamado al que le rindiera cuentas, él trabajó muy bien con el pueblo, ¿verdad? Y no, y si él era si él era requerido para que diera explicaciones, yo le puse aquí algunas palabras. Él solamente diría algunas cosas como estoy ayudando ¿cómo se llama?, a mi padre para lidiar con todos los problemas que él tiene. Si es llamado por el rey, padre, mis únicas intenciones es ayudarte, ¿verdad? A quitarte ¿cómo se llama?, la carga del reino. Él pudo actuar de una manera hipócrita porque pues no tenía ningunos escrúpulos porque ya su corazón era tan malo y perverso que él pudo usar cualquier astucia o cualquier trama o pudo inclusive, ¿cómo se llama?, sobornar voluntades, qué sé yo, ¿verdad? Él tenía todas esas cualidades para hacerlo. Él simplemente no haría o diría algo que lo condenaría o revelara sus intenciones negras. Pudo haber hecho muchas cosas, se pudieron inclusive dar cuenta, pero su estrategia ¿cómo se llama? Y su actuación como político, ¿verdad? Así era. Y ustedes bien saben que la política es, pues básicamente es más hipocresía que verdad, ¿verdad? Y lo que se quiere es lograr los fines de un grupo o de una persona. Desde luego David, hermano, la fama de David era lo que había hecho que Absalón tuviera
o contribuyó para que ellos vieran a Absalón como una solución del reino, porque yo creo y pienso que todo el trabajo que él había hecho políticamente en el pueblo de Israel, hermanos, le estaba funcionando, ¿verdad? Y yo creo que el pueblo estaba viendo que esto era una solución. Y desde luego usó una mentira, como lo hizo, ¿verdad? Que iba a ir a Hebrón y que iba a ir a alabar y glorificar a Dios por la promesa que lo había hecho. Pero, hermanos, el versículo 10 nos dice que fue, ¿verdad? Y dice que cuando tenga, oigas, el señor Absalón reina, fíjense bien, voy a leer el versículo 10. Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel diciendo, fíjense bien, cuando oigas la trompeta o el sonido de la trompeta, diréis, Absalón reina en Jerusalén. Perdón, en Hebrón, no en Jerusalén, Hebrón. Hermanos, fíjense bien cómo él ya tenía preparado todo y tenía una maquinaria ya bien organizada para poder tomar Jerusalén e ir en contra de David. El trabajo político que ya había hecho, desde luego, porque dice que, ¿cómo es que el texto nos dice que él se va y ya tenía preparado todo y envía a todos sus secuaces a las ciudades del reino para preparar? Probablemente, déjenme decirles que el trabajo político fue tan extenso y tan tremendo que cuando nos dice el versículo 10 que él mandó por todas las tribus de Israel, prácticamente que ya había, hermanos, ¿cómo se llama? Penetrado las mismas tribus de Israel, había inyectado su veneno dentro de cada uno de estas, cuando menos de los patriarcas o de los jefes de las tribus, de los ancianos tal vez inclusive, y ya había preparado su plan malévolo. Yo creo que tenía gran parte ya de Israel, o cuando menos de gente muy importante, para lograr sus fines políticos. La conspiración, desde luego, en versículo 12, hermanos, también vemos a Aitofel en el versículo 12, ¿verdad? Que él se fue con muchos hombres convidados sin saber nada, y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, dice que llamó a Aitofel, Ganolita, consejero de David, de su ciudad en Gilo, y conspiró, y la conspiración, fíjese bien, se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Aquí ya estaba, hermanos, prácticamente a punto de reventar la rebelión, porque él ya tenía todo preparado. El trabajo de conspiración política ya había dado sus resultados, ya había infectado con sus, ¿cómo se llama, hermanos? A todas las tribus de Israel, y sin duda tenía adeptos que lo iban a seguir, porque dice el versículo 11 que fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén convidados por él, los cuales, aquí está el asunto y el mérito de este hombre político, básicamente la función política y el mérito de este hombre que tuvo, porque dice que fueron todos los convidados, pero iban en su sencillez, sin saber, dice que, nada. ¿Cuál fue el propósito? Voy a invitarles a pensar. Si iban con sencillez, sin saber nada, pero que decidieron acompañarlo, ¿cuál fue el propósito de llevarlos? Pregunto, ¿qué piensan? Pues bueno, hermano, buenas noches. Ahí como hay una parte que dice que él ya había preparado prácticamente su festejo, ¿no? Cuando escuchaban el sonido de la trompeta, pues iban a gritar que él reinaba en Hebrón. Pero de estos 200, no estaban instruidos, ¿no? Ellos a lo mejor iban a escuchar y se iban a dejar llevar. Pienso Ah, yo. No sé si estoy en lo correcto. sí, sí, o sea, por eso estamos aquí. La Biblia no nos dice cuál era verdaderamente su propósito. Nosotros vamos a tratar de entenderlo. ¿Sí? ¿Cuál fue el propósito entonces de llamarlos? ¿Alguno tiene otro comentario? Debemos de preguntarnos quiénes iban entre esos 200. Tal vez era para que no se notara tanto que era una conspiración o que se viera algo muy natural también, ¿no?
Sí, pero esa es una de las, ¿cómo se llama? Estrategias políticas, porque lógicamente, ahora mover 200 hombres, tal vez iba él a hacer, ¿cómo se llama? Iba a hacer sacrificio, iba a hacer a alguna otra cosa importante, ¿verdad? Y él siempre invita a todos ellos. Y tal vez de esos 200 vamos a especular un poco, que dentro de esos 200 iban con él tal vez funcionarios, gente importante, pero también iba, ¿cómo se llama? Gente sencilla, porque el versículo 12 dice que mientras Absalón se ofrecía los sacrificios, dice que llamó a Aitofel Gilonita, consejero de David de su ciudad de Gilo. Y la conspiración, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. ¿Qué quiere decir? Que tal vez el trabajo que ya se había hecho, hermanos, llevaron a estas personas, como dijo nuestra hermana, para tratar de cubrir un poco, ¿verdad? De que no, de cubrirlo más bien a Absalón, de que no era él quien estaba promoviendo todo esto, sino que era el pueblo quien exigía un cambio político, ¿verdad? Ganó fuerza ¿cómo se llama? Ese movimiento. Ese movimiento político de Absalón, hermanos, quería o Absalón y Abtofel en su estrategia que David tal vez pensara, eso es lo que yo creo, que David tal vez pensara que el movimiento no era de su hijo amado, que el movimiento era prácticamente del pueblo y con el carácter de David y los pensamientos que él tenía, tal vez él vio que esto era algo legítimo, que el pueblo se rebelara o se disgustara en contra de lo que él había hecho, porque recordemos que el capítulo anterior vimos y comentamos que a David le había afectado esto mucho emocionalmente, ¿verdad? Y él pensaba que se merecía básicamente todo y dentro de su corazón miraba como no tenía el valor o la calidad moral para poder exigir o tomar justicia en cuanto a las acciones que sus hijos habían cometido. Ok, al llevarse, hermanos, esta gente importante de Jerusalén, lógicamente que Absalón, hermanos, con la ayuda de Itofel, empezó a debilitar, hermanos, ¿cómo se llama? El círculo político de David, ¿verdad? O el círculo inmediato de David, porque yo creo que estableció mucho la duda, ¿verdad? Que sí, porque nos dice simplemente cuando David sale, no iba con todo su séquito político. Recuerden que había siempre David tenía, aparte de, ¿cómo se llama? De Aitofel. Aitofel era simplemente parte de uno de sus consejeros, pero David no tenía simplemente Aitofel, tenía 11 más. ¿Sí me explicó? Y tal vez esos 11 ya los habían debilitado con cualquier estrategia que hayan utilizado y lógicamente que ellos estaban de acuerdo de que David fuera, ¿cómo se llama? Eh, quitado del trono. Ese es mi punto de vista. Solo si alguien tiene otro más, pues ayúdeme a hacerlo, ¿no? Así fue, creo que ya ganó ¿cómo se llama? Ganó esa fuerza, esa conspiración se hizo muy importante porque había hombres lógicamente de peso dentro de la corte de David que podían autorizar o podían lograr, ¿verdad? Que David fuera derrocado. Los puso en una posición, desde luego, que por el trabajo político que él hizo, los llegó a poner en tal posición, ¿verdad que sí? Que si él ganaba la rebelión, si él derrocaba a David, lógicamente que los primeros que iban a sufrir las consecuencias del reinado de Absalón eran todos aquellos que estaban dentro del círculo de gobierno de David. Podrían verse o tenían una de dos, o se unían o como el chinito, ¿verdad? Se morían. Y yo creo que pues lógicamente tenían que hacerlo así. Ellos vieron a Absalón joven, fuerte, con potencial como rey, desde luego olvidando que a los reyes los ponía Dios, no los ponían los hombres, ¿verdad? Y al irse ¿cómo se llama? A Hebrón, hermanos, yo creo que ahí le darían legitimidad, ¿verdad? Porque allí fue ungido primeramente rey como
David como rey. ¿Alguna pregunta, hermanos? Desde luego estoy narrando nada más la cuestión política, hermanos. Aquí no podemos hacer ninguna aplicación porque simplemente estoy tratando de narrar la cuestión política de cómo este hombre fue haciéndose de las personas para ganar fuerza y conspirar en contra del rey David. ¿Alguna pregunta o algo que quieran comentar al respecto, hermanos? Sí, sí, ¿Todo bien? hermano, esos sacrificios que fueron a hacer o que supuestamente él iba a hacer, eh, de qué, bueno, ¿cómo le hiciera la pregunta, la observación, hermano? Ujú. Esos sacrificios, ¿qué estaban significando en sí para él? ¿Qué Dice que fue a hacer significaban para él? sacrificios. Ajá, Absalón ofrecía los sacrificios. Sí, ok. Desde luego nosotros sabemos que los sacrificios que se ofrecían, recordemos que él hizo un voto a Dios, ¿verdad? ¿Recuerdan? Pero vamos a dejar de un lado todo lo que estos sacrificios significaban, porque dentro de la ley tenían significado. ¿Estamos, hermanos? ¿Por qué se hacía uno? ¿Por qué se hacía otro? Por el voto que él había hecho tal vez. Pero recordemos que esto era simplemente una simulación política. Él no era sincero. Lo que quiso ganar con esto siempre fue el favor de su padre y desde luego estar camuflajeando todas sus intenciones malas y perversas. Recordemos que él tenía un corazón perverso. Y un corazón perverso, hermanos, recordemos en la Biblia, ¿verdad? El diablo utilizó la misma palabra en contra del Señor Jesucristo. Un hipócrita es eso, una persona que tiene un corazón malo y perverso, se puede presentar como el ser más religioso de la tierra, como dijo ¿cómo se llama Dios? El Isaías del pueblo de Israel que decía que este pueblo de labios me honra, pero su corazón que dice, lejos está de mí. Esa era una estrategia simplemente política. Él no tenía nunca fue religioso ni sería religioso. Todos esos sacrificios, tal vez fueron los sacrificios que la ley marcaba. Él los hizo de una manera tan hipócrita simplemente para agradar a su padre, pero también para impactar al pueblo de que él también era una persona muy religiosa y apegada a Dios como su padre. Cosa que sin duda le resultó. Y probablemente de ahí saldría, ¿verdad? De que era el escogido de Dios y que era el sustituto del rey David. La estrategia política de este hombre es, pues si usamos la palabra, una estrategia maravillosa. Porque cómo logró todos sus propósitos, ¿verdad? Y ustedes saben que la política es 95 de mentiras y 5 de verdades, ¿verdad? Entonces, él simplemente quería lograr un propósito y fue capaz de hacer todo lo necesario, fíjense bien, fue capaz de hacer todo lo necesario, inclusive hacer eso que era pues una blasfemia en contra de Dios, ¿verdad? Porque era una cuestión hipócrita y recordemos que tal vez a algunos de los sacerdotes que estaban ahí, pues ya también los tenía él, ¿cómo se llama? Políticamente influenciados, ¿verdad? Con ciertas promesas tal vez, y todo esto se le hizo fácil por el trabajo político que él hizo. Y es por eso que él va y esos sacrificios, pues simplemente no, y fue una distracción también, hermano, porque dice que cuando él lo estaba haciendo, es entonces cuando dice Itofel, momento. ¿Por qué? Porque yo creo la gente, hermanos, ¿verdad? Quería que la gente estuviera ahí viéndolo, haciendo todo esto, pensando que su movimiento, o pensar a la gente que su movimiento venía de quién, de parte, o que Dios estaba avalando lo que estaba haciendo. Eso es lo que yo pienso, pero si tiene alguien otra, ¿cómo se llama? Otra opinión, un comentario, adelante. Sí, sí, hermano, le decía esta pregunta porque yo pienso, sí, Ujú. que que siempre se hacían sacrificios para, colocar a un rey. Por ejemplo, Samuel hizo sacrificio para poner Sí, a Saúl como rey. sí. Este,
en este caso a David también hubo cierto sacrificio para colocarlo como rey. Entonces yo, en mi opinión, pienso que Sí. este tipo de sacrificio lo hacía él precisamente con ese fin, con esa finalidad, para que porque su fin de ir a Hebrón, precisamente donde Era ese, empieza su poder político, era ese, de que era a él lo ese. proclamaran rey. Entonces, Exacto. si el pueblo sabía que para hacerlo o reconocerlo como rey tenían que hacer sacrificio, pues yo pienso que ese sacrificio Sí. que él fue a hacer precisamente fue para que ya lo tomaran como rey. Ok. Eso es lo que yo Vamos. pienso, no No, sé. claro que sí, claro que sí. Prácticamente esta era la cereza que él estaba, ¿cómo se llama? Colocando arriba, hermanos, de su plan político, ¿verdad? Al saber que, ¿cómo se llama? Los sacerdotes tal vez lo promovieron y lo ungieron, tal vez ahí lo ungieron como rey con esos sacrificios, como dice nuestro hermano, pues cierto, eso era prácticamente lo que el pueblo identificó y por eso Exacto. lo proclamaron como Ajá, rey, exacto. ¿sí? Por eso Así, lo así. proclamaron como rey, porque eso era, vamos a decirlo entre comillas, la autentificación de Dios para Absalón como rey o el nuevo rey de Israel, ¿verdad? Pero se fijan ustedes, hermanos, qué fuerza política tuvo ese hombre. Yo le admiro esto porque cómo llegó a influenciar hasta el sacerdocio para hacer parecer que todo esto venía de parte de Dios. No, no, ese hombre tenía un corazón malo, ¿verdad, hermanos? Y lo increíble es cómo todo el pueblo se la creyó. ¿No creen ustedes, hermanos? Muy bien. ¿Alguien más quiere comentar algo, hermanos? No. Muy bien, seguimos. ¿Qué pasa después de esto, hermanos? Pues ya el ungido como el supuesto rey de Israel, hermanos, pues tiene que ocupar la capital del reino. ¿Y qué sucede? Pues regresa ¿cómo se llama? A la ciudad de Jerusalén, pero ya regresa como el nuevo rey. Y desde luego la actitud de David es huir simplemente de él. Voy a leer del versículo 13 al versículo 17, o alguien me ayuda a leer del versículo 13 al 17. Perdón, y ahorita comentamos, hermanos, por favor. Pero, pastor, Sí, Adelante. adelante, hermana Mercedes. gracias. Un consejero le llevó a David esta noticia. Todos los israelitas se han puesto de parte de Absalón. Entonces David les dijo a todos los oficiales que estaban con él en Jerusalén: vámonos de aquí, tenemos que huir, pues de otro modo no podremos escapar de Absalón. Démonos prisa, no sea que el Señor que él se nos adelante. Si nos alcanza, nos traerá la ruina y pasará a toda la gente a filo de espada. Como diga su majestad, respondieron los oficiales, nosotros estamos para servirle. De inmediato partió el rey acompañado de toda la corte, con excepción de 10 concubinas que dejó para cuidar el palacio. Habiendo salido del palacio con todo su séquito, se detuvo junto a la casa más lejana de la ciudad. Ok. La actitud que David tuvo es lo que quiero que comentemos aquí, hermanos. Primero, del versículo 13 que dice que llegaron mensajeros a David diciendo el corazón de todo Israel se va tras Absalón, perdón. ¿Esto fue una noticia exagerada o en verdad había ganado gran parte de Israel Absalón? Pastor, yo pienso que sí fue algo que fue algo muy rápido como actuó, fue algo como que de una manera exagerada, como comenta usted, de hacer lo que el rey David, huir, y pienso que sí fue muy precipitado, muy de inmediato que él actuó, es lo que pienso. Ujú. Voy a hacer otra pregunta. Hermanos, ¿qué consideran usted que David pudo haber detenido esta rebelión o sublevación de su hijo? Porque dice el versículo 15 que sus siervos le dijeron y los siervos le dijeron al rey, he aquí, tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. ¿Pudo él detener esta rebelión?
¿Qué piensan ustedes? Quizás sí, pastor, quizás sí pudo detener esa rebelión, solo que creo que ya había usted comentado antes que tal vez el amor que él tenía por su hijo Absalón, tal vez él también sí deseaba que fuera rey, quizás no de esa manera, ¿no? Pero sí, tal vez lo deseaba, pero también el amor a él lo cegaba, pues, Ujú. y prefirió huir a detenerlo. Ajá. Quizás por la ¿Otro misma, comentario? Sí, sí, hermana. quizás por la misma culpa, como habíamos dicho, ¿no? Quizás Sí, por eso de que no tengo cara para decirle o me lo merezco, no lo sé. ok. ¿Algún otro comentario? Yo puse aquí varias cosas. Si ustedes tienen algo al respecto, nuestra hermana ya dio su punto de vista y está abierto para que todos opinen al respecto. Yo voy a dar algunos, ¿verdad? Porque la primera que David dijo que no iba a enfrentar a Absalón fue por lo que dijo en el versículo 14, que él tenía miedo que todas las personas que estaban ahí en Jerusalén en ese momento, en un encuentro con Absalón, hermanos, mucha de la gente muriera, como dice el versículo 14. David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levántense y huyamos, porque no podríamos escapar de Absalón, darse prisa y partir. Dice que no sea que apresurándonos, él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros, dice, y hiera a la ciudad a filo de espada. ¿Sería esa un verdadero propósito o la verdadera intención de lo que David quería evitar? O como dijo nuestra hermana, promovido por la debilidad y el amor que tenía por su hijo, porque más adelante cuando él muere se pone de una manera muy triste, inclusive, que es como se llama, reprendido por Joab, y le dice Joab que si hubiera muerto todo el pueblo, ¿verdad? O todos los soldados, él hubiera estado más contento, ¿verdad? Y que su hijo Absalón viviera. Podemos considerar esto también como algo que promovió la huida rápida de David para no enfrentar a su hijo, porque probablemente, pues en ese enfrentamiento, el primero que iba a morir para tratar de calmar toda la sublevación, la mira iba a estar, desde luego, de matar inmediatamente al que promovía todo esto, que era, ¿cómo se llama? Absalón. O tres, o simplemente el cumplimiento de una profecía. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar del mal sobre de ti y de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y la daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, que esto va a pasar un poco más adelante. O el reconocimiento del juicio de Dios, ¿verdad que sí? Por el versículo 30 del capítulo 15 nos va a decir, y David subió a la cuesta de los olivos y subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos, que era una, ¿cómo se llama? Una actitud de humillación. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió su cabeza e iban llorando mientras él subía. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Ustedes lo hubieran enfrentado, hermanos, de primero? Honestamente no pasó. Por No, como, como está como ya estaba cumpliéndose la profecía, que uno de los hijos de David o de su casa se iba a levantar espada en contra de él, Ujú. sí tiene pues que pasar, ¿no? Eso le tenía que pasar tarde que temprano con cualquiera de sus hijos. Y pues honestamente sí, también un poco comentando lo que nos decía la hermana Mercedes, que de que también su amor por su hijo, pues como dice usted, era el primero que iban a estar la gente que estaba con Buscándolo. David, ajá, buscando para calmar la situación y así también pues que el pueblo no sufriera tanta pérdida y pues también pienso que Absalón, él no estaba viendo absolutamente nada de eso, él lo que quería era el reinado y no importa quién se llevara, incluyendo Sí. la vida de su padre, o sea, él no tenía amor por nadie más que por él mismo y por sus deseos y por lo que él Sí, estaba.
Sí, prácticamente su objetivo de la sublevación era en contra del rey, ¿verdad que sí? Y lógicamente que él tenía en mente eso bien clavado y lo demás no le importaba. Aquí vemos entonces, si podemos nosotros decir que fue válida la decisión de David, podemos decir que actuó sabiamente, ¿no creen ustedes? Pues sí, ¿Verdad? Él pensó en su pueblo, aunque movido por su amor de su hijo también, podemos exacto. nosotros decir muchas cosas al respecto. Sin embargo, recordemos que todo había estado, Dios profetizó, ¿verdad? Pero Dios dice lo que va a suceder, pero no las formas de cómo va a suceder, ¿verdad, hermanos? Sin embargo, esto era algo que iba a suceder porque estaba dentro de lo profetizado y ¿cómo se llama? Tal vez haya mucho más que nosotros se nos esté escapando que venía de parte de Dios según su propósito para enseñar el corazón de David también, ¿verdad? Con estas circunstancias o con estas situaciones. Lo que yo quiero ahora también notar, hermanos, es las muestras de fidelidad que David tuvo de parte de alguno de sus súbditos, sin duda. ¿Verdad? Para que podamos nosotros notar y comentar algo. Desde luego está desde el versículo 19, hermanos, ahorita hasta el versículo número 30. Vamos a leerlo nada más como referencia y comentamos algunas cosas también porque recuerden que esto lo estoy haciendo de una manera narrativa. Hermano Eric, ¿quieres leer del versículo ¿cómo se llama? Del versículo 19, hermano, hasta el versículo 30 y voy a ir tomando fracciones de ahí después que tú termines de leer, por favor. Sí, dice la palabra. Y dijo el rey a Itaí, Eteo, ¿para qué vienes tú también con nosotros? Sí, Con pero el síguele rey leyendo. extranjero y de esto también de tu lugar. Ayer viniste y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir. Vuélvete y haz volver a tus hermanos y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Dice el 21. Uh-huh. Y respondió Itaí al rey diciendo, vive Dios y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, ahí estará también tu siervo. Entonces David dijo a Itaí, ven pues y pasa. Y pasó Itaí Geteo, y todos sus hombres y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego la gente el torrente de Cedrón, rey que va al desierto. Y aquí también y el toritas que llevaban el arca del pacto de Dios y asentaron el arca del pacto de Dios y subió Abiatar después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Pero dijo el rey a Sadoc, vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla. Y si no me mentí, esto haga de mí lo que bien le pareciere. Dijo además el rey al sacerdote Sadoc, ¿no eres tú el vidente? Vuelve en paz a la ciudad, y con todos vosotros vuestros dos hijos, y con vosotros dos hijos, Ahimás, tu hijo, y Jonatán, hijo de Abiatar. Mirad, yo me detendré en los vados del desierto, hasta que venga respuesta de vosotros, que me dé aviso. Sadoc y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén, y se quedaron allá. Y David subió la cuesta de los olivos, y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. ¿Hasta ahí? Termina de leer para comentar ¿Sigo, todo. hermano? Sí, sí, hasta el 37. Y sí, y dieron aviso a David diciendo, Aitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David, entorpece ahora, oh Jehová, el Aitofel. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, he aquí Usaí Arquita, que le salió al encuentro, rasgado sus vestidos, tierra sobre su cabeza, y le dijo David, si pasares conmigo me serás carga.
Mas si volvieres a las ciudades a Absalón, rey, yo seré tu siervo, hasta he servido tú. Así seré ahora siervo tuyo. Entonces tú harás nulo sacerdote Sadoc. Por tanto, todo lo que oyeres en la casa del rey, se lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Y he aquí que están con ellos sus 2 hijos, Ahimaas, el de Sadoc, y Jonatán, el de Abiatar. Por medio de ellos me enviaréis aviso de todo lo que oyereis. Así vino Usaí, amigo de David, a la ciudad, y Absalón entró en Jerusalén. Ok. Yo lo subtitulé, hermanos, fidelidad y estrategia. ¿Sí? Porque a David quedaba todavía un grupo de hombres fieles, pero también David era un hombre inteligente y utilizó también su estrategia para poder, ¿cómo se llama? Ver y cuidar, ¿verdad? Lo que estaba pasando en Jerusalén. No sé si así fuera, pero yo creo que David tenía alguna intención de actuar, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Para recuperar el reino. No fue tal vez de la manera que él pretendía, pero él cuando menos en el primer plan tenía la estrategia también política de implantar con estos hombres fieles espías dentro del gobierno del nuevo rey para tratar de ver cuáles eran sus movimientos, tal vez con la intención más adelante, ¿verdad?, de hacer una estrategia y recuperar el reino. Tal vez estoy usando, porque eso es lo que a mí me indica de cuál fue la intención entonces de meter a esa gente dentro de, ¿cómo se llama?, del reinado. Desde luego fue acompañado, como dice el versículo 18, de una gran multitud y estas personas le muestran mucha fidelidad. Empezamos con Itaí, ¿verdad?, que le muestra, era uno de los de su guardia personal, y él quiere ir con David, él lo quiere regresar, pero Itaí dice, no, yo voy contigo, y David lo deja. Sin duda, yo puse aquí, hermanos, todos los que siguieron a David tenían razones para no abandonarlo. ¿Cuáles serían esas razones, hermanos, para no abandonarlo? Yo simplemente me quedé con una: lealtad. Voy a preguntarles, ¿qué tan importante es la lealtad, hermanos, dentro de un grupo? Sí entendemos qué es la lealtad, ¿verdad, hermanos? ¿Todos lo entendemos? Ok. ¿Qué tan importante es la lealtad? Pregunto. En cualquier relación, si ustedes quieren, podemos hacer una aplicación práctica. En cualquier relación, en el matrimonio, en el noviazgo, en la amistad, en la familia, en la iglesia. ¿Qué tan importante es la lealtad? ¿Por qué es importante la lealtad? Es sumamente importante, pastor, ya que eso mantiene la tranquilidad, la paz, la armonía. De la mano vienen muchas cosas, la confianza. Sabes que con esa persona te sientes seguro, te sientes que, 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 que te va a ayudar en cualquier situación que te encuentres. Sabes que puedes ir con esa persona y puedes confiar en él o en ella. Con honestidad. ¿Algún otro comentario? Pues que es muy importante, pastor, porque de eso depende, como decía la hermana, la tranquilidad de un grupo, de un matrimonio, de un noviazgo. Depende de eso. Donde hay lealtad, hay confianza. Y tú sabes que la persona o las personas en cualquier situación te van a apoyar porque tienen un mismo propósito. Uh-huh. Hay un texto que más adelante David se da cuenta, como lo leímos, que fue Aitofel quien lo había traicionado, que estaba con los que conspiraron. Esto me lleva para ver un poco esto. ¿Alguna vez ustedes han sido decepcionados pensando que tenían
una persona con una amistad sincera o con lealtad? ¿Sí? Sí, Yo creo que todos, ¿verdad? ¿Cómo se han sentido? horrible, muy mal, porque es una persona en la que habías depositado tu confianza, en que sabías que era una persona que compartía los mismos principios, eh, como comentaba, tenías esa fidelidad de cumplir ciertas promesas que ambas personas habían hecho, el compromiso, la honradez, pues la gratitud, ¿no? De tener esa amistad que los hacía tan unidos. Ujú. ¿Se sintió, alguna vez se sintieron, cómo se sintieron? A ver, díganme, ¿cómo se sintieron? ¿A qué voy con esto? Hermano, nosotros vemos la Biblia, pero nunca tratamos de meternos al corazón de los que están, a los personajes que están padeciendo esto. Nosotros en verdad vemos esto de una manera muy simple, ¿verdad? Por eso les estoy preguntando y ustedes me están dando muchas cuestiones de cierta manera técnicas, ¿verdad? ¿Qué es lo que supuestamente podría pasar? Pero si lo hemos sufrido, si hemos sufrido nosotros la infidelidad o la traición de alguien que creíamos que teníamos lealtad y que nosotros inclusive llegamos a abrirnos, confiar y todo, cuando viene la decepción, ¿cómo se siente en nuestro corazón? Tremendamente mal, ¿verdad? Tremendamente decepcionados. No, como yo a veces le he dicho, cuando uno comenta algo, yo como pastor a veces, ¿verdad? Pues me he sincerado, sobre todo con mi esposa, ¿verdad? De mis sentimientos como pastor hacia algunas actitudes de la iglesia que tienen y mi esposa me dice, no, pues ten fe, ponte a orar, ponte tas. Hermanos, pero las emociones no puede uno reprimirlas. Yo sé que Dios es mi consuelo. Yo sé que puedo descansar en Dios, pero hermanos, no puedo evitar sentirme decepcionado. No puedo evitar sufrir. Podemos entender al rey, hermanos, que le cargó más la decepción que de su propio hijo viniera todo, que lo desarmó por completo y decide huir. No sé si les dijo, vengan conmigo. La lógica está que este Itaí le dijo, no vengas, regrésate, ¿verdad? Porque tú eres extranjero. Y él dijo, no, yo voy contigo. Que si David no hubiera tenido ese grupo de 600 personas fieles, el rey se hubiera salido solo y lo hubieran derrocado. Ahí estaba la mano de Dios protegiendo la debilidad del rey, ayudando la debilidad del rey, ¿verdad? Que a través de esos hombres Dios estaba transmitiendo la confianza viva y física que David necesitaba tener. Porque no vemos a David huyendo e inclinándose a Dios inmediatamente. ¿Qué debo de hacer? No lo vemos ahí, ¿verdad que no? Lo vemos preocupado por salir. Porque estaba, yo siento, tan turbado en todo esto que estaba pasando, que lo único que él quería era huir de estas cosas. ¿No les han dado ganas a ustedes de huir de repente cuando hay muchos problemas? Ya me quiero ir de aquí. Mejor me voy a los Estados Unidos. Yo no quiero saber nada. ¿No es cierto? Porque es una decisión, a veces nos parece fácil. Porque queremos, hermanos, porque nos está matando la decepción. Nos está cargando tanto la cuestión emocional que tratamos de tomar una decisión lo más práctica posible. Siento que el rey David, si no era esto, hermanos, cuando me era algo parecido. Él sale y esos hombres que fueron leales a David, que eran fieles a David, hermanos, ¿verdad? Fue prácticamente mensajes divinos de que Dios lo estaba o lo seguía fortaleciendo, hermanos. No cabe duda, hermanos, que Dios tiene control de todas las cosas.
¿verdad? Y él conocía el corazón de David, hermanos. Y todos sus fieles lo empezaron, ¿cómo se llama? Le dieron muestras de fidelidad, ¿verdad? Y tenían algunas razones, sí, porque David, hermanos, era un hombre conforme al corazón de Dios. Podía tener muchos defectos, pero no era un hombre malo ni perverso. Era un hombre conforme al corazón de Dios. Y tal vez esto era una debilidad, ¿verdad, hermanos? Tal vez esto era una debilidad del corazón de David. Pero eso fue lo que a David le despertó, hermanos, y esa estrategia la usa, ¿verdad? Con fines políticos, y a esos hombres que eran fieles le dicen, no vengan conmigo como a Sadoc y Abiatar, que eran sacerdotes, ¿verdad? Ustedes se van a quedar ahí como espías, ¿verdad? Porque él sabía perfectamente bien que esa influencia religiosa, hermanos, en un conflicto político como este era muy importante para David, ¿verdad? Y después pone a Usaí, hermanos, dentro de, ¿cómo se llama?, de la corte inmediata del rey. Le dice, regrésate, dile que tú eres fiel ahí, porque yo quiero que tú estés ahí, porque quiero que interfieras en el consejo de Ahitofel, pero que quiero que hagas estas cosas y me avises de todo lo que estaba pasando, ¿verdad? Todo lo que estaba pasando. Y desde luego, hermanos, reciben la noticia en el versículo 31 de la traición de Ahitofel. Mi pregunta es, hermanos, si Ahitofel fue simplemente seducido por Absalón o porque había otras intenciones o también él estaba cargado de un sentimiento adverso en contra del rey por lo que había pasado con su nieta. ¿Qué fue lo que cautivó a Ahitofel para traicionar a David? Tal vez lo que había pasado, ¿verdad? O otros intereses políticos, o estaba muy seguro, ¿verdad? Que le iba a pegar el plan ¿cómo se llama? A Absalón. Era algo tremendamente mal. La providencia de Dios para David en esos hombres fieles lo iluminó para que, hermanos, empezara él a hacer una estrategia de cómo regresar otra vez a Israel. Y Usaí, que era parte de uno de sus consejeros, hermanos, formaría parte de sus espías, como dice el versículo 35. No estarás ahí contigo, van a estar contigo el sacerdote Abiatar y Sadoc, por tanto, lo que tú oigas de ellos, ¿verdad? Porque lógicamente era una estrategia en la casa del rey, porque ellos tenían acceso, iban a tener acceso a la casa del rey. Dice, ves y comunícales a ellos para que ellos me manden decir con sus hijos, ¿verdad? A Ahimás y Jonathan. Y por medio de ellos, envíame a mí el mensaje de todo lo que tú oyeres. Desde luego, con el propósito, hermanos, de tener información y más, ahorita vamos a ver, con el propósito de saber qué era lo que se estaba, hermanos, planeando dentro de la corte. ¿Algún comentario, hermanos? De parte de ustedes, ¿algo que quieran agregar o comentar? Sí, pastor. Pudo haber sido también que Agitofel quisiera tener cierto control sobre el reino de igual manera a través de Absalón, Puede ya ser. que Absalón era joven y y Absalón de cierta manera confiaba en Agitofel, ya que había sido un consejero de su padre por mucho tiempo. Uh-huh. De hecho, yo creo que una de las promesas que tal vez le hizo a Ahitofel, que él iba a ser uno de los más importantes consejeros, o tal vez Ahitofel pensó que iba a gobernar juntamente con él, porque lo vamos a ver proponiendo cosas horribles y perversas, prácticamente aconsejando qué es lo que debía de ser Absalón en el reino, ¿verdad? Sin duda, aparte de la venganza que tal vez podemos sugerir también como una de las razones de su, perdón, una de las razones de su sublevación juntamente con Absalón, tal vez tenía intereses políticos muy altos de ocupar un puesto muy grande dentro del reino de David. Puede ser posible también, ¿verdad? Pero
así fue como sucedió este asunto. ¿Algún otro comentario, hermanos? ¿No? Desde luego, hermanos, David comienza, ¿cómo se llama? A huir de Jerusalén, hermanos, y en el capítulo 16 vemos que en esa huida suceden ciertas cosas. Pude yo haberlas pasado por alto, pero no me pareció, ¿cómo se llama? Muy correcto el hacerlo. Y voy a comentar algunas cosas, empezando, voy a leer del versículo 1 al versículo 4, y ahorita comentamos algo del capítulo 16, seguimos avanzando. Dice así que cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba, el criado de Mefisboset. ¿Recuerdan ustedes qué hizo este siervo de Mefisboset, hermanos? ¿No? Sigo leyendo, ahorita lo recordamos. Dice que salía a recibirle con un par de asnos, pues de luego enalbardados, y sobre ellos 200 panes y 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuero de vino. Y él dijo al rey, y dijo el rey a Siba, ¿qué es esto? Siba respondió, los asnos son para que monte la familia del rey, desde luego quería congraciarse con él, los panes y las pasas para que coman sus criados, y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Y dijo el rey, ¿dónde está el hijo de tu señor? ¿A quién se refería? A Mefisboset. Y Siba respondió al rey, he aquí que él se ha quedado en Jerusalén porque ha dicho, hoy me devolverá la casa de Israel y el reino de mi padre. Entonces el rey dijo a Siba, fíjense cómo actuó, he aquí, sea tuyo todo lo que tiene Mefisboset. Y respondió Siba inclinándose, rey, señor mío, halle yo gracia delante de ti. Sí, sabemos, Siba era el administrador de los bienes de Saúl que habían quedado, y David lo había hecho benevolencia con el hijo de Jonathan, que era él, y le regresa todas sus tierras, ¿verdad? Que si este hombre de repente sale, ¿verdad? Tratando de desacreditar a Mefisboset, lógicamente que cuando lo ve David, pensó que Mefisboset, hermanos, no venía, y desde luego también pensó que lo había traicionado. El relato era una mentira, nosotros sabemos perfectamente bien por qué él quería conseguir un beneficio también del rey. Y lo consiguió a fin de cuentas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él quería congraciarse con el rey, y le contó mentiras y poner en mal a su amo. Lo increíble es de este suceso, porque después, cuando David regresa, hermanos, a Jerusalén, David cree en esta mentira, ¿verdad? Pero esa mentira después sería revelada. En el capítulo 19, hermanos, vamos a ir rapidito en el capítulo 19. Si después no tocamos esto, esta es mi intención para ver si me lo puedo pasar por alto. Capítulo 19, vamos a ver en el versículo 24 al 30, hermanos, cómo ¿cómo es que se da cuenta David de esto? Pero vamos a ver actuando David de una manera equivocada. Dice así del 24 al 30. También Mefisboset, lógicamente, que salió a recibir al rey, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. Dice, pero no había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos desde el día que el rey salió hasta el día que el rey volvió. Esta actitud, desde luego, nos habla que cuando sale David, recuerden que él estaba lisiado, no pudo tal vez hacer ese viaje. Siba se las arregló para tratar de que él no lo hiciera y no lo siguiera. Sin embargo, va al encuentro de David y le cuenta una gran mentira con el propósito de que el rey se congraciara con el rey y que el rey le diera un beneficio especial, ¿verdad? O algo le diera, lógicamente, que nosotros vimos, o vamos a ver que David le da todas las tierras, ¿cómo se llama? Del rey Saúl,
y de lo que pertenecía a Mefisboset se las entrega de vuelta a él. Cuando David se da cuenta, ¿verdad? Y sale Mefisboset a recibirlo, dice el versículo 25, que cuando vino él a Jerusalén a recibir el rey le dijo a Mefisboset, fíjense bien, le reclama, ¿por qué no fuiste conmigo? Y él le respondió, Señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo había dicho, enalbárdame o prepárame el asno y montaré en él y me voy a ir con el rey porque tu siervo es cojo. Pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey, mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca. Fíjense la humildad de este hombre. Porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de ti, señor el rey, y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa, como diciendo, no soy un mal agradecido. Dice, ¿qué derecho pues tengo aún para aclamar más al rey? Y el rey le dijo, ¿para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba os dividan las tierras. Y Mefisboset dijo al rey, deja que él tome todo, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz en su casa. Dice, a mí no me importan las tierras, me importa que tú hayas regresado, hermanos. Ok, mi pregunta es lo siguiente, hermanos. ¿Les parece esto una decisión justa de parte de David? Pregunto. ¿Por qué no le regresó todos sus bienes y castigó al mentiroso? ¿Qué hubieran hecho ustedes al saber la verdad? Porque ya se las había dado antes, ¿no? Sí, pero él era el rey, él pudo haber deshecho lo que digo porque se dio cuenta que había sido engañado. ¿Por qué no las regresó todas completamente? ¿Por qué no más le regresa la mitad? Pues tal vez había duda todavía en él en cuanto a eso, y quizás por eso tomó esa decisión. No fue por maldad, no fue por injusticia. Él simplemente tuvo dudas, eso es, ¿quieren estar de acuerdo con la hermana? ¿Ustedes al respecto? ¿Hay otro comentario? Hermanos. Sí, No. pastor, estamos de acuerdo, estoy de acuerdo con la hermana porque, o sea, el rey fue justo al dividir las tierras porque en sí creo que era un asunto que ya se traía desde tiempo de que no sabían realmente quién estaba diciendo la verdad. Fue sabio entonces David en su decisión. Él actuó salomónicamente, como se dice por ahí. Dijo, ni le voy a creer a uno, ni le voy a creer a otro. Entonces, mitad para uno y mitad para otro. Eso es lo correcto para él. Entonces, estuvo bien que David hiciera eso porque tenía dudas de la lealtad de Mefisboset. Probablemente sí, ¿verdad, hermanos? Porque ¿qué otra cosa podría ser? No Pastor, podemos... pero Ajá. bueno, sí creo que él tenía duda, pero también nosotros estamos viendo, digamos, en el pasaje que Mefiboset, estamos viendo cómo actuó, que no tenía interés y todo, pero nosotros lo estamos viendo así porque creo que él no veía bien, yo creo, porque a pesar de su aspecto, a pesar de lo que se veía y de lo que mostró que no tenía otro interés más que el rey David estuviera bien, a pesar de eso, él decidió darles la mitad a cada La uno. mitad. Esto es algo muy complejo, ¿verdad? De llegar a una conclusión exacta, porque necesitaríamos estar en la mente del rey para poder nosotros, lo que nos sugiere es que prácticamente él, pues tenía dudas tal vez de quién le decía la verdad, no fue conmovido porque ya había sido traicionado y la reacción lógica era que voy a actuar ahora con más, ¿cómo se llama? Prudencia. Y regreso otra vez a lo mismo de la lealtad. Usted, cuando es traicionado por alguien, ¿le deja de hablar o le sigue hablando?
Ya no Depende confía de la en la persona. persona. ¿Confían plenamente en una persona que tiene esas cosas o que ya supieron ustedes que que no había sido leal con ustedes? ¿Es lo más prudente actuar como David? Pregunto. Sí, ¿cómo estás? Sí, sí, pero pues tú más te voy a dar la mitad de las tierras. David no iba a quedar como el perverso, pero tampoco iba a confiar plenamente en Mefisboset. Sobre todo por lo que le dijo, ¿cómo se llama, hermanos? Siba, ¿verdad? Perdón, discúlpenme, hermano. De que él estaba tratando de recuperar todo lo que había perdido, ¿verdad? Que la casa de Saúl estaba, o que él quería, o que tal vez había sido promovido también por Absalón para obtener todo lo que David le había quitado a Saúl, que eran mentiras también. Sin embargo, fíjense bien cómo estaban las consecuencias. Cómo David, hermanos, cuando cometió su pecado, engañó a muchos hombres y cómo él ahora estaba siendo engañado también, ¿verdad? Sin duda es algo que a veces no podemos entender cómo nosotros llegamos a pagar exactamente las cosas que nosotros hicimos para tener ese sentimiento que tuvieron esas personas cuando se actuó de una manera equivocada. Yo no me considero una persona santa y debo de confesar que también he cometido errores muy parecidos, ¿verdad? Que sí, que a veces por alguna u otra, unas circunstancias, desde luego tuvimos un tiempo de, ¿cómo se llama? De carnalidad, ¿verdad, hermanos? Y yo espero que nuestras vidas, cuando Jesucristo llegó a nuestra vida y nuestro corazón, nuestro viejo hombre haya dejado atrás esas prácticas o esas costumbres de ser infieles, de, ¿cómo se llama? De traicionar, de hablar mal de las personas, etcétera, 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 ¿verdad? Porque sin duda nosotros, yo cuando menos en mi persona, yo llegué a hacer cosas así, ¿verdad? Mentir como herramienta, utilizar a las personas para lograr mis propósitos, ¿verdad? Y sin duda cuando uno hace eso, nunca se imagina lo que va a hacer sentir a otras personas. Yo creo que cuando uno hace cosas o perjudica a otros, nunca nos ponemos a pensar lo que los demás van a sufrir o lo van a sentir. Yo creo que Absalón tenía tan duro su corazón que él lo que menos le importó fue los sentimientos de su padre. A Ahitofel exactamente lo mismo, lo que menos les importaba era el sentimiento de los demás. Y eso es a veces, hermanos, lo que nosotros sentimos cuando fuimos decepcionados. ¿Por qué? Podemos preguntarnos, ¿qué sintió aquella persona que yo decepcioné? ¿Verdad? No sé, ¿alguna vez ustedes llegaron a robar, hermanos? ¿Sí o no? Aunque sea la feria de las tortillas. ¿Cómo se sentirían nuestros padres cuando hicimos algo que a ellos no les agradó? Sin duda, hermanos, esto es algo tremendo, ¿verdad? David estaba sufriendo, ¿verdad? El sufrimiento que le causó a otros, ahora David estaba sintiendo en carne propia, ¿verdad? Las, los sentimientos que él causó o sentimientos adversos que él causó en el corazón de otros, David los estaba, hermanos, él recibiendo ahora. Y no solo esto, ¿verdad? Sino que también cuando va saliendo, regresemos nosotros al capítulo 16, cuando David va saliendo, hermanos, es maldecido por uno de los por unos de los descendientes de Saúl o de la casa de Saúl, se llamaba Simeí. Del versículo 5, hermanos, en adelante. ¿Quién quiere leer? Ayúdenme a leer, por favor, del versículo 5 hasta el versículo 13, hermanos. Bueno, hasta el 14 para completar la idea. Adelante, quien quiera hacerlo. Ujú. Muy bien. Quien quiera. Versículo, ¿qué, hermano? Del 13 perdón, del 7, del número Del 5. 5 hasta el 13, 14. 14.
Y vino el rey David hasta Bahurim, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei, maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en manos de tu hijo, Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová lo ha dicho que maldiga a David. ¿Qué pues le dirá? ¿Por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos, he aquí mi hijo me ha salido de mis entrañas, acecha mi vida, cuanto más ahora un hijo de Benjamín. Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizás mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Y el rey y todo el pueblo que con él estaban llegaron fatigados y descansaron ahí. Amén, hermano, gracias. Hace muchos años, y por ello lo tengo, yo creo, guardado en mis archivos, yo prediqué de esta parte de la escritura, porque hice una serie de mensajes de David y puse el siervo de Dios ejercitado en la humildad y la paciencia. Y tomé este pasaje de la escritura para predicarla, cómo Dios, hermanos, seguía ejercitando el corazón de David. ¿Quién era Simei? Como dice la escritura, era un hombre también de la tribu de David, de Benjamín, perdón, como Saúl, y se cree que probablemente era un pariente cercano o miembro de la casa de Saúl. Lo encuentra y lo empieza a maldecir, como vemos del versículo 5 al versículo 8. La pregunta es, ¿por qué se atrevió a tanto? ¿Que acaso no sabría que podía ser muerto por los soldados de David, como vemos en el versículo 9? Abisai, que quiere y dice, nomás dame la orden y yo lo mato, lo hubiera matado. ¿Por qué se atrevió tanto? Sin duda, esto es una seña del odio que sentía la casa de Saúl por David, porque la maldición que estaba diciendo contra David en el versículo 8, yo creo que eran palabras falsas, por dice el versículo 8, Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar de la cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en la mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Esto era David, en verdad. Pero creo que ahí también, pastor, perdón, creo que ahí también se refería no nada más a eso, sino a la muerte de Urías, ¿no? Eso como de un asesino, yo creo que ya era sabido por todos. Y quizás por eso también David cayó, ¿no? Ajá. Y que era como una consecuencia o algo así, o lo aceptaba porque así como había aceptado a su hijo, como decía usted ahorita, ya la profecía lo decía, y quizás por eso también estaba pasando lo de Absalón, pero tal vez entonces también él lo tomaba así, como de que ese hombre sí había venido de parte de Dios a estarle diciendo esas cosas como para probar su fe, su paciencia, no lo sé. Tomar su paciencia y su fe. ¿Qué hubieran hecho ustedes si alguien les grita así de pedradas? ¿Se hubieran defendido, hermanos? Yo ¿Sí? no, pastor, yo sí salgo corriendo. Pienso que pues ya David se muestra como resignado, se muestra como, no sé, como resignado, Sí, vamos a ver su reacción, sí.
como aceptando que la maldición que le estaba haciendo Simei estaba Sí. siendo pues parte de la voluntad de Dios. Yo así lo veo, como que él está aceptando todo, por eso detiene a Abisai para que pues lo detiene, ¿no? Para que no lo mate. Entonces yo pienso que David se muestra así, resignado a que todo esto que estaba diciendo Abisai venía de parte de Dios. Venía de parte de Dios. Podría ser el resultado de todo el trabajo que hizo Absalón de inyectar odio en el pueblo para el rey David. Sí, claro, pienso que sí, Sí, tuvo que influenciar a cómo lo trataba ya la gente o cómo lo veía. Sí, sí, hermanos. y es que Dios puede utilizar a personas injustas para disciplinar a sus siervos. De hecho, vemos cómo Dios, allá en Números, creo que es en Números, cuando este profeta Balaam quería maldecir al pueblo de Ajá. Israel y Dios lo ocupó para bendición. En este caso, Dios ocupa precisamente muchas veces a personas injustas para mostrarnos algo que nos vaya a disciplinar. Y también en este caso David reconoce precisamente la mano de Dios en medio de las ofensas. Estaba siendo ejercitado entonces el rey en la humildad, hermanos. En este caso la humildad revela madurez espiritual. También, ¿verdad? Aquí nos damos cuenta que David tal vez ya estaba creciendo un poco más de lo que ya había crecido. Sin embargo, la lengua de este hombre es, ¿cómo se llama? ¿Cómo trataba de provocarlo, ¿cómo se llama? Porque no solamente eran palabras de insultos, ¿verdad? Era de provocación. La prueba está que uno de sus soldados dijo, "Ay, si tú me dices, este perro lo mato y le arranco la cabeza, ¿verdad que sí? ¿Cómo es la lengua también, verdad? Como dice Santiago, que la lengua es un miembro pequeño, pero ¿qué dice? Hermano, se jacta de grandes cosas. ¿Y cómo le estaba haciendo, usando su lengua para tratar de impactar al rey? Sin embargo, todos, como dice David, llegó, entonces, ¿cuál fue la reacción de David? Sigue pensando David, como estaba diciendo nuestro hermano Juan, que era obra de Dios, ¿verdad? Que seguía humillándolo, ¿verdad que sí? Él pensó, dijo, viene de parte de Dios como parte de mi castigo por todo lo que yo he hecho. Y él dice, tal vez Dios después me va, que dice, a recompensar. Y él estaba aceptando todo esto que venía de Dios. Entonces, si David acepta que venía de Dios, creemos todos que en verdad todo esto venía de Dios. Pues sí, porque la Biblia, ahí en Romanos, creo el apóstol Pablo dice un versículo. Ay, ¿cómo es este versículo que dice, mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré? ¿Qué piensan ustedes? ¿Era un acto de humillación al rey? ¿Dios quería que fuera humillado? No, pastor, creo que el Señor estaba probando sí al rey David, sí, pero esa acción que estaba cometiendo, como dice usted, de humillación, este hombre, el Señor la estaba utilizando para el bien de David. Ok. Porque bueno, adelantándome un poquito, más adelante vemos cómo él le da instrucciones a Salomón de que acabara con ese hombre. Sí. Sí, cuando empieza Primera de Reyes, ¿verdad? Primera de Reyes, David hace ciertos movimientos ahí, le da órdenes a Salomón que pues tengan cuidado de este hombre, termina Salomón matándolo, ¿verdad que sí? Exactamente. Aquí podemos nosotros hacer mucho, pero David pensaba, como la escritura lo dice, David pensaba que todo esto venía de parte de quién? De Dios, ¿verdad? Y él prácticamente se humilló pensando en esto y resistió la humillación y se aguantó, por así como dicen por ahí, como los meros machos. Porque él pudo, hermanos, romper en ira, enojarse, ¿verdad? Simplemente salió calmado y le dijo a su comandante Abisai, no lo hagas,
porque esto viene de parte de Jehová, y si esto viene de parte de Dios, sin duda después voy a ser recompensado. Todas las cosas, Romanos 5, ¿verdad? Y todas las cosas, dice, ayudan a bien. Esto es conforme a los que con el propósito, dice, han sido llamados. Esto tuvo un propósito de Dios en el corazón de David. Si así fue, hermanos, David lo reconoció, aceptó la voluntad de Dios, aceptó el castigo de Dios, aceptó la reprensión de Dios, hermanos, y siguió adelante confiando que Dios más adelante iba a reparar todo el daño que en ese momento estaba sucediendo. Aceptar la voluntad de Dios de repente se necesita valentía, ¿no creen ustedes, hermanos? Sí, pastor, definitivamente. ¿Verdad que sí? Pues fíjese que aquí yo, perdón, quería comentar, hace poco, bueno, unos años que, digamos ya, yo estaba humillado delante de Dios, reconocí realmente mi situación. Prácticamente el primer año, yo sentí que todo ese año fue probada, ¿no? Y ahorita que estaba diciendo esto de Rey David, yo tenía ese pensamiento, hermano, yo pensaba que todas las cosas así, a lo mejor malas que me pasaban, yo decía, bueno, lo tengo que aceptar porque probablemente viene de Dios esto. Pero hasta que yo entendí, que después de un año, leyendo la palabra y todo, que Dios quería que yo me rindiera completamente. Y que Él quería que yo me rindiera absolutamente toda mi voluntad a Él. Y justo cuando hice eso ese día, como que cesó todo eso y ya comenzó a irme bien. No sé, es una cosa que a mí me pasó y ahorita me sentí como identificado, ¿no? Pero uno piensa que todo lo que le pasa malo, pues incluso es como cierta disciplina de parte del Señor. Y a mí me gusta un versículo en Hebreos que dice que el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Ok. Pero ¿por qué pensamos eso, que todo viene de parte de Dios? ¿Por qué, hermanos? Porque sin duda. Sí, adelante. Porque sabemos, ¿Por qué, hermano? nosotros los que somos creyentes, sabemos que Dios tiene el control de nuestras vidas y de las circunstancias. Y eso nos lleva a pensar que el Señor, todo lo que vivimos, pues el Señor siempre tiene que ver. No puede ser que estemos fuera de su cobertura y que todo lo utiliza para bien, como dice la palabra, ¿no? 5:28. Ok, ¿algún otro comentario? Ahorita les digo algo más. Hermanos, ¿por qué pensamos muchas veces, así como dice nuestro hermano Eric, que todas esas cosas que nos pasan vienen de repente de parte de Dios? Carguémonos a las consecuencias de David. Todo esto sin duda venía, hermanos, por lo que David había hecho. Cuando uno está consciente que ha pecado o hecho algo malo de parte de Dios, una de las reacciones naturales es que cuando nos están pasando cosas después de que hemos pecado, siempre vamos a pensar que todo lo que viene es de parte de Dios. Porque nos identificamos y porque no hemos, hermanos, no hemos olvidado lo que nosotros hemos hecho, no hemos olvidado la falta tan grave que hemos cometido en contra de Dios. Y como que algo está ahí. ¿Para qué lo hacías? Esto es consecuencia de lo que hiciste. Esto te pasa por lo que hiciste. Recuerden que esta parte es las consecuencias, hermanos. Y sin duda, tanto había afectado y tanto se había arrepentido David, tanto le había dolido el que hizo con Dios, que cualquiera de las cosas que pasaran después, él lo iba a relacionar que venían de parte de Dios. Y sin duda esto es así, ¿verdad? Cuando hemos hecho algo malo, muy malo delante de Dios y nos hemos arrepentido de corazón, vamos a estar pensando que todo lo que pasa es, hermanos, viene de Dios por causa de nuestro pecado, ¿verdad? Es algo triste, pero bueno, sigamos adelante. ¿Otro comentario? Hermanos, seguimos pues adelante.
Entonces, después de esto, hermanos, pues Absalón llega a Jerusalén ¿cómo se llama? Con la intención de gobernar. Versículo del 15 hasta el versículo 23. Y hermano Héctor, por favor, Héctor Daniel, ¿quieres leer, hermano, del 15 al 23, por favor? Claro que sí. Y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén y con él Ahitofel. Aconteció luego que cuando Usaí, arquita, amigo de David, vino al encuentro de Absalón, dijo Usaí: viva el rey, viva el rey. Y Absalón dijo a Usaí: ¿es este tu agradecimiento para con tu amigo? ¿Por qué no fuiste con tu amigo? Y Usaí respondió a Absalón: no, sino que de aquel que eligiere Jehová, y este pueblo y todos los varones de Israel, de aquel seré yo, y con él me quedaré. ¿Y a quién había yo de servir? ¿No es a su hijo? Como he servido delante de tu padre, así seré delante de ti. Entonces dijo Absalón a Ahitofel: dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Y Ahitofel, hijo de Absalón, dijo a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. Ok, él llega a Jerusalén, hermanos, y inmediatamente empieza a gobernar. Y vemos en el principio del texto que Usaí, hermanos, que había tratado de seguir a David, estaba ya integrándose. Desde luego el texto nos dice que se integra Usaí ¿cómo se llama? El consejo de Absalón. Él viene al encuentro y le dice, ¿verdad? Y aquí es donde vamos a encontrar parte de lo que el hermano Juanito nos decía de los sacrificios. Y que probablemente esto se hizo así de la manera de que fue ungido por rey de parte de Dios o de parte del sacerdocio que estaba ahí. Porque en el versículo 18, cuando le dice a Absalón, o tratando de poner en evidencia a Usaí, le dice: ¿por qué no fuiste con tu amigo? Y fíjense bien lo que responde Usaí. Absalón dijo: no, sino que de aquel que eligiere Jehová a este pueblo. Esto nos da a entender ¿cómo se llama? El protocolo, ¿verdad? Porque del rey elegido o escogido por Dios. Usaí, hermano, sabía perfectamente bien lo que había sucedido o lo que había hecho Absalón en, ¿cómo se llama? En Hebrón. Ahí lo ungieron como rey, ahí lo ungieron como se acostumbraba a hacerlo, y fue entonces que el pueblo lo tomó como un rey legítimo, ¿verdad? Delante de Israel. Y es entonces, utiliza esa secuencia, utiliza, ¿cómo se llama? Engrosando el orgullo de Absalón. Usaí le dice: ¿cómo? Pues si tú fuiste escogido por Dios, ¿verdad? A ti Dios te levantó como rey. ¿Cómo es que yo me voy con el que no es, con el que se echó Dios? Así es que yo voy a venir con el que Dios ha elegido, ¿verdad? Y ahí le engrosa el orgullo ¿cómo se llama? A Absalón, y es como él logra meterse al consejo, o como consejero de ¿cómo se llama? De Absalón, ¿verdad? ¿Y cuál fue, hermanos? Pues lógicamente que ese fue el propósito que David tenía con Usaí, hermanos, de entorpecer el consejo de Ahitofel. Y no precisamente cualquier consejo, ¿verdad? Sino vamos a verlo más adelante, pero vamos a ver, hermanos, cómo lo que hace Ahitofel, el consejo que le da ¿cómo se llama? A Absalón. Voy a preguntar, ¿con qué intención Ahitofel aconseja esto ¿cómo se llama? Absalón? ¿Por qué creen que lo hace?
El primer consejo que Aitofel le da es que vaya, tome a las concubinas del rey de una manera pública, se acueste con todas ellas, ¿verdad? ¿Cuál era la intención de Aitofel de hacer todo esto? Al tomar sus mujeres era como destituirlo definitivamente del reinado, pastor. Y además era una forma también de venganza, ¿no? De todo lo que el rey David había hecho, porque estaba en el mismo terrado donde aquella vez donde vio a Betsabé también. Bueno, eso es algo que pienso yo. Está bien, pues es que debemos pensar, ¿verdad? Para tratar de llegar porque la Biblia no nos dice, en este caso, pues nos podemos, por el contexto de todo lo que hemos venido viendo, podemos ver algunas o sugerir algunas razones de las cuales por qué lo hizo, ¿verdad? Primero, yo creo que revelaba el corazón tanto de uno como de otro, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué hacer un acto inmoral? Para empezar, ¿verdad? Era ¿cómo se llama? Una actuación de odio, ¿verdad? En contra de David, de traición, yo voy a tomar lo tuyo, ¿verdad? Una deshonra. Una deshonra en contra del rey para, ¿cómo se llama? Mostrar, ¿verdad? El poderío que tal vez tenía, el odio que sentía hacia el rey, ¿no? Esto yo creo era parte de Absalón y pues de Aitofel simplemente cumplir un deseo de venganza para mí. ¿Qué otra cosa podría ser? Porque David había, ¿cómo se llama? Pues perjudicado a su familia, ¿verdad? Tomando a su hija, a su nieta Betsabé, hermanos, y hacerla una más de sus concubinas o de sus esposas. Y este consejo de Aitofel, que lo haga delante de todos, recordemos también que era el cumplimiento de lo que Jehová Dios había dicho, hermanos, en 2 de Samuel capítulo 12, ¿lo recuerda? Capítulo 16, perdón, versículo 23. Y el consejo que daba Aitofel en aquellos días, perdón, ¿cuál fue? 2 de Samuel 12, vamos a ir a 2 de Samuel 12 para recordarlo. 2 de Samuel 12, perdón. Capítulos 11 y 12. Quien lo encuentre, léalo, por favor. Dice así dice el Señor: He aquí, en tu misma casa levantaré el mal contra ti, y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu compañero, y éste se acostará con tus mujeres a plena luz del día. En verdad tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a plena luz del sol. Ok. Si quitamos de la ecuación a Aitofel y a Absalón, ¿qué nos queda? Según la profecía. Pues, sí, la profecía que ya le habían dado a David. Tú lo hiciste en secreto, yo lo voy a revelar en público, ¿verdad? Esto era algo completamente vergonzoso, hermanos. Vergonzoso. Bueno, ¿qué más podemos decir nosotros de esto? Esto debe haber sido una cena vergonzosa, ¿verdad? Que estaban tomando a las propias concubinas del rey. ¿Quién las estaba tomando? Otro rey. Y si las tomaba, decía, yo soy más poderoso que el otro. ¿Verdad? ¿Cuántas concubinas eran? 10. Bueno, ya no pienso más, ¿verdad? ¿Algún comentario? También lo que quiero comentar, hermanos, es el versículo 23.
para que vean ustedes el poder que tenía este hombre en la corte y la influencia tremenda que ejercía. Dice que el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como que se consultara, ¿qué? La palabra de Dios. Ahora, ¿podemos nosotros enlazar todo el trabajo político que este hombre hizo con el pueblo? ¿Qué influencia tenía sobre el pueblo? Este hombre fue, voy a decirlo así de una manera política, el operador político de Absalón. Con esa influencia y con ese poder y con la, ¿cómo se llama? Con la fuerza moral, con la fuerza de sus palabras, la, ¿cómo se llama? La fama o la, ¿cómo se le llama? Cuando tiene alguien Influencia. la influencia, perdón, y con toda lo que él tenía como la fama o el reconocimiento que él tenía como uno de los consejeros de David, ¿verdad? La fuerza, la importancia que él tenía dentro de ahí. Yo creo que eso fue parte, por eso este texto nos resuelve muchas, ¿cómo se llama? Incógnitas del trabajo que hizo este hombre a favor de quitarle el reinado a David y entregárselo a Absalón, porque dice que su consejo era, hermanos, como la misma palabra de Dios, tanto con David como con quién, con Absalón. De que es lo que ellos decían era prácticamente lo que el rey hacía. Lo que este hombre o la influencia de este hombre tenían esa capacidad de influencia que lógicamente podían manejar de masas más débiles, ¿verdad? O mentes más débiles. Este hombre era completamente un hombre que influenciaba muchísimo ¿cómo se llama? A las masas y estaba con eso. Yo puse aquí que eso era o demostraba el peso político que este hombre tenía al grado de llegar a imponer su propia voluntad. Era importante que Usaí estuviera, hermanos, en el consejo de Absalón. Definitivamente que sí. Si lo vemos como, bueno, Dios estaba dirigiendo la mente de David y Dios sabía perfectamente bien que este hombre perverso, hermanos, iba a mal aconsejar a Absalón. Y el primer consejo que da Aitofel a Absalón es que se acueste con sus cubinas después. Desde luego, hermanos, es una profecía que se estaba cumpliendo de parte de Dios, manipulando también los corazones perversos para llevar a cabo todo lo que él decía, porque él conoce el futuro. Desde luego, la omnisciencia de Dios es todo eso, es el resultado, lo que estamos viendo. Pero también, hermanos, el poder que un hombre puede tener para poder mover la voluntad, ¿verdad? Y el pensamiento de otros hombres. ¿Qué hizo cómo se llama? Absalón se puso a pensar en lo que hizo. Tal vez eh, inyectó más odio en el corazón de David. Tal vez le dijo que el pueblo debería darse cuenta quién era más poderoso y que él tenía todo el poder y todo el derecho sobre los bienes del rey, ¿verdad? O para humillación nada más para el rey de hacerlo públicamente, como dice la profecía, ¿verdad? Porque ese era el propósito. En realidad tú lo hiciste en secreto, mas todo lo demás va a ser, dice, en pública para que sientas más vergüenza. Hermanos, ¿algún comentario? Hermanos, ¿algo que quieran comentar? Porque voy a pasar al siguiente consejo de Aitofel en el capítulo 17, ¿verdad? Pero me faltan 10 minutos y creo que no voy a terminar la idea, hermanos. No quiero dejarla incompleta. ¿Algún comentario, hermanos? Yo, pastor. Adelante.
Solo que el comentario nada más es, el rey David ya había orado para que se frustraran los planes de este hombre, ¿no? Eso nada más. Sí, bueno, lógicamente que David, recuerden que cuando va huyendo dice eso, ¿verdad? Cuando estamos viendo ¿cómo se llama? Se me fue. El que lo maldijo, Simeí. Sí, ¿verdad? Hermanos. Sí, Ok. Recuerden que David dice, hermanos, que él esperaba que Jehová lo que después le diera la bendición, ¿verdad que sí? Y lo mueve, desde luego, debemos entender que el que estaba moviendo su pensamiento era Dios y de una manera estratégica él inserta, ahorita el capítulo 17 lo vamos a ver, si no es ahorita más adelante, y es Usaí quien interfiere en el segundo consejo que trata de darle a Aitofel a Absalón para matar a David, y es entonces cuando se frustran sus planes de Aitofel. Y vamos a ver algo pues más triste y más vergonzoso porque este hombre llega a quitarse inclusive la vida, ¿verdad, hermanos? Es algo muy triste y desde luego tenemos que comentarlo también para verlo. ¿Algún comentario más, hermanos? ¿Que alguien quiere comentar algo? Yo, pastor, Adelante. también, bueno, lo que yo puedo notar en esta situación en la cual, ¿no? Cuando Absalón viene con toda la gente y David no hace por enfrentarlo, sino que dice, mejor vámonos, ¿no? Porque Sí, él veía que venía con bastante pueblo, pues como ya habíamos comentado, ¿no? Él trata de evitar que la gente muera. Y también eso me recuerda a Pastor cuando Saúl lo perseguía, ¿no? El rey David nunca le hizo frente, al contrario, él trataba de escapar de evitarlo. él, ¿no? Dejando que Dios hiciera su voluntad, que Dios decidiera, que Dios tomara el control de toda la situación. Así lo veía yo ahorita, ¿no? Como que huyendo nuevamente, huía hasta que pues Dios obrara. Sí. Eh, Esto parece ser una característica de David, ¿verdad? Cómo él eh, permitía o él cedía a veces muchas cosas a la voluntad de Dios, ¿verdad? Esperando en que Dios actuara. Y eso yo creo que es una de las virtudes que él como rey y como persona o como un hombre conforme al corazón de Dios tenía, ¿verdad? Como él siempre esperaba la voluntad de Dios y dejaba las circunstancias para que Dios actuara bajo todas estas circunstancias. De repente esto es muy complicado, ¿verdad? No cabe duda que por eso Dios lo califica como un hombre conforme a su corazón, ¿verdad? Porque esta era una de las cualidades que tenía. Él siempre ponía todas las cosas en Dios y esperaba en la voluntad de Dios. Y esto es un gran consejo para nosotros porque y tal vez no voy a hablar por los demás, pero voy a suponer que tal vez muchas de estas cosas adolecen la vida de muchos nosotros como cristianos. A veces nosotros queremos hacer más nuestra voluntad o tomar las cosas por nuestra cuenta, cuando a veces solamente debemos esperar en la voluntad de Dios, pero es muy complicado, ¿no? Es muy, ¿cómo se llama? Pues deberíamos tener una madurez espiritual muy alta, muy fuerte, ¿verdad? Para poder nosotros entender que si nosotros somos hijos de Dios, como decía, ¿verdad? Que Dios disciplina al que ama y toma como hijo, debemos entender que entonces que si Dios tiene el control de todo, pues saber esperar la voluntad de Dios, pero bueno, yo como persona de repente siento muy complicado el siempre esperar en la voluntad de Dios sin mover un dedo o algo, ¿verdad? Por ejemplo, vemos con Simeí, David pudo haber tomado esto por su cuenta y simplemente él dijo, es la voluntad de Dios y me someto a la voluntad de Dios. Someternos a la voluntad de Dios sin duda es una, ¿cómo se llama? Un síntoma de una madurez espiritual muy alto, ¿no creen ustedes, hermanos? O todos nos sometemos muy fácil a la voluntad de Dios.
de repente es muy complicado. Y más si tenemos un carácter de eso que no me canten las mañanitas porque me dan ganas de pastel, ¿verdad? Hermanos, sin duda hay un mérito de voy a decir esto, si no están de acuerdo conmigo, lo siento, de este hombre tan maravilloso, ¿verdad? Este siervo de Dios, porque sin duda, hermanos, calificativo que Dios le puso es algo maravilloso, un hombre conforme al corazón de Dios y es un ejemplo para que nosotros también seamos personas conforme al corazón de Dios. Y cuando pasen estas cosas, estar, hermanos, dispuestos a someternos a la voluntad de Dios, así lloremos, así sea lo que sea. ¿Saben por qué? Porque Dios sabe lo que hace en nuestras vidas y sin duda Él sabe lo que está adelante, hermanos. Hoy seremos humillados, mañana seremos, hermanos, exaltados. ¿Recuerdan? Porque el que sea humillado será también exaltado, hermanos. ¿Algo más? Si no, hermanos, Pastor, vamos a orar para yo no, despedirnos. ¿Qué les parece? ¿Está bien? Hermano Juan, ¿puede orar para despedirnos, hermano? Sí, hermano. Adelante, por favor. Padre Celestial, agradecemos este tiempo que hemos pasado en esta enseñanza, en esta clase, Señor. Hemos aprendido acerca de David, acerca de sus errores que él cometió, Señor, y los ha dejado en claro para que nosotros no caigamos en lo mismo. Así es, Padre. Bendito Dios, gracias porque nuestro hermano ha compartido esta enseñanza que ha sido de bendición, creo yo, para todos y cada uno de nosotros. Y Señor, como dice su palabra, que no solamente seamos oidores, sino hacedores, y aún si tenemos algún grupo o estamos participando en una congregación, podemos sacar muchas lecciones a través de estos estudios. Mi Dios, muchas gracias por ello y queremos ponernos en sus manos esta noche, Señor, y que usted dé un descanso grato y agradable a cada uno. Y si es su voluntad, bendito Dios, que dentro de 8 días podamos nuevamente conectarnos y estar nuevamente en esta clase, Señor, que ha sido de bendición, especialmente también para mi vida, ir viendo detalles que anteriormente no había visto. Pero Señor, gracias por mi hermano, Señor, mi pastor, que usted le bendiga grandemente y le siga dando sabiduría para poder compartir. Mi Dios, muchas gracias y oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Buenas noches a todos, hermanos. Gracias por conectarse. Nos vemos, si Dios presta vida, el siguiente lunes. Amén.